El pino es una planta muy interesante, muy agradable, muy aromática, especialmente cuando los días son calurosos. Y el pino es muy interesante. Crece. Se sorprenderán, pero no todos han visto ni saben cómo crece el pino. Les parece que el pino simplemente, por alguna razón, se alarga, que por alguna razón aumenta de tamaño. Pero el hecho de que al pino también le aparecen brotes frescos, el hecho de que al pino le salen nuevos retoños, eso les parece absolutamente sorprendente. Bueno, no hay nada extraño en esto, porque si una persona no ha tenido la oportunidad de estar en la naturaleza durante la primavera, y más aún, de encontrarse con pinos, esto le parece algo increíble. Vamos a ver cómo, en realidad, sucede esto, y discutamos los aspectos principales para que sepan cómo se ve todo esto, cómo funciona en la práctica, y por qué, en realidad, es interesante. Para empezar, los bosques de pinos tienen una característica específica. Si el bosque es auténtico, si el bosque crece de manera natural, entonces, por regla general, es de siembra espontánea. ¿Y qué es la siembra espontánea? Es cuando, en realidad, las piñas de los pinos liberan nuevas semillas. Estas nuevas semillas caen cerca de los pinos grandes y forman una parte no conectada. Por un lado, esto es bueno porque los bosques de pinos se regeneran bastante rápido. Por otro lado, esto es extremadamente malo porque los bosques de pinos tienen la tendencia a autodestruirse. En cierta medida, se destruyen a sí mismos. Cuando el pinar joven crece hasta cierto nivel, resulta que solo quedan los pinos grandes y fuertes, y todo lo que hay debajo de los pinos lo ocupa el sotobosque. Además, el sotobosque puede contener hierba alta, aunque esto es bastante raro, más a menudo es musgo. Puede contener diferentes árboles de bosque mixto, como sauces y otros, lo cual es malo porque un buen bosque de pinos, tarde o temprano, comienza a degenerar. Y solo quedan unos pocos pinos, algunos pinos grandes, y el resto se convierte en otra cosa. De nuevo, esto en el contexto de la naturaleza no es ni bueno ni malo, pero si tenemos cerca un bonito pinar, y la vegetación de pinos, hasta donde sé, le gusta a mucha gente, entonces nosotros, lamentablemente, no podemos contar con que ese pinar siempre siga siendo un pinar. Sin embargo, hay una excepción. Si el ecosistema se orienta solo a los pinos, por así decirlo, estos crecerán mejor que nada, y, en vez de sotobosque, habrá musgo. Pero solo se conocen unos pocos lugares donde esto ocurre. La mayoría de las veces, primero aparece un pino joven, y luego, poco a poco, se va transformando. Primero en un gran bosque de pinos, y luego en un bosque mixto. Ya es primavera, por fin se ha vuelto más o menos cálido y agradable, y ahora nuestros pinos jóvenes están empezando a crecer con fuerza. Estos magníficos brotes son las futuras agujas. Y cuando aparecen las agujas empiezan a asomar de estos magníficos brotes, y junto con ellos crece un trozo del tronco. Parecería que el proceso es sumamente pausado, pero si observas con atención este bosquecillo de pinos ya relativamente grande, te sorprenderás al saber cuántos años tiene. En realidad, estos pinos crecieron en tan solo unos pocos años. De este estado, ahora buscaré algo pequeño. Así eran ellos. Alguna vez, en aproximadamente 3 a 4 años. Es decir, en 3 a 4 años, el pino crece, hasta alcanzar estos enormes tamaños. Para que lo entiendas, ya que no hay con qué comparar, son unos 4 a 5 metros. Es decir, si de repente crece un pino en tu terreno, en 5 años, el pino que crece en tu terreno puede llegar a ser de un tamaño enorme. Esto, en cierto modo, es bueno porque, repito, a todos les gustan los pinos. Los pinos ahuyentan a los mosquitos. Debajo de los pinos, por lo general, no hay garrapatas. Y por cierto, si recuerdan el episodio sobre las garrapatas, al mirar aquí la hierba, no encontrarán ni una sola garrapata. Pero, de nuevo, les recuerdo que esto, digamos, no es una regla, sino más bien una coincidencia. Es mejor partir de la idea de que hay garrapatas en todas partes. Pero, de todos modos, volvamos a los pinos. Y entonces, cuando toda esta maravilla comienza a florecer y cuando empieza a brotar, aparece el omnipresente polen verde, que cubre con una capa densa todo lo que te rodea. Tus ventanas, tus coches, tus bicicletas y absolutamente todo lo demás. Y en segundo lugar, ocurre ese proceso de crecimiento que resulta muy interesante. Tal vez pienses que ya has visto esto muchas veces, pero hay personas que no lo conocen y les resulta muy interesante. El siguiente punto interesante es que precisamente la autosiembra que ocurre. ¿Por qué hay tantos pinos pequeños junto a los grandes? Pues porque, como puedes ver, hay piñas. Y así, si te encuentras en un bosque de pinos cuando llega la época cálida del año, cuando el año apenas comienza, escuchas un crujido interesante, puedes pensar que son algunos pájaros o alguna otra criatura. Quizás sean ardillas que empiezan a roer las semillas de las piñas. Bueno, así es, y cuando esto sucede ahora no puedo mostrártelo en este momento,
pero si encuentro algo parecido, sin duda lo grabaré y lo incluiré en este video. Cuando alguien arriba está comiendo piñas, debajo del pino suele haber una alfombra densa de semillas roídas, cáscaras y otras cosas que quedan. Y entonces se puede entender que algún animal está comiendo activamente todo eso. Pero más a menudo cuando escuchas un sonido extraño, lo que realmente está ocurriendo es que las piñas se están abriendo. Las piñas se abren y de hecho de ellas caen las semillas. Las semillas caen al suelo bajo el árbol. El suelo allí, por lo general, es relativamente húmedo porque el árbol es frondoso, y esas semillas empiezan a germinar. Así son estos magníficos pinos. Y de nuevo, si observas lo intensamente que germinan, mira, literalmente por todas partes hay pequeños pinos. Desafortunadamente, de todos estos pinos solo quedarán unos pocos, pero si esos pocos pinos resultan ser, digamos, más resistentes, si las condiciones resultan ser más adecuadas para ellos, entonces fácilmente prosperarán. Aquí pueden ver estos pinos de aquí, ya son pinos grandes. Por ejemplo, si quieres que en un sector específico de tu terreno, o donde tengas algún terreno, en fin, me estoy extendiendo. Si quieres que tus pinos sean frondosos, lamentablemente, para cada pino hay que reservarle un espacio bastante amplio y determinado. Para que el pino se mantenga así de frondoso, como vemos detrás de mí, hay que reservarle al menos, bueno, aunque sea 6 a 7 metros. Porque al principio parece que si de alguna manera Si empiezas a aclarar tu bosquecillo, parecerá que queda muy vacío, pero en realidad cada pino que te mostré antes, cada pequeño pino, con el tiempo se convertirá en un pino como este. Y si no recibes suficiente luz, lo primero que hará el ecosistema será empezar a perder las ramas inferiores. Las ramas inferiores se secan, las ramas inferiores se degradan, y en lugar de tu magnífico y frondoso bosque de pinos, te quedarán solo estos palos. Solo palos con penachos en la parte superior. Esto es algo bastante alarmante. En primer lugar, representa un gran peligro de incendio muy grave. Los pinos arden bien y las ramas secas prenden, literalmente como una cerilla, o como el mismo fósforo. Y, en segundo lugar, es francamente feo, porque cuando piensas en un bosquecillo de pinos, siempre quieres que se vea así. Que todo sea esponjoso, todo sea verde, todo sea magnífico. Todo esto lo digo para que entiendan que los pinos tienen una competencia bastante seria. Y así, cuando estas magníficas piñas se abren y sueltan las semillas, los pinos empiezan a crecer literalmente por todas partes. Y ese, por todas partes, no siempre es bueno. Muy a menudo, esta abundancia lleva a que el bosque, en realidad, comience a degenerar. ¿Y luego qué sucede? Si el suelo es adecuado, si no era originalmente un pinar de 500 años, entonces, entre los pinos, empiezan a crecer otros árboles. Por ejemplo, miren, aquí tenemos, de algún lugar, un manzano silvestre creciendo. El manzano silvestre se reproduce muy fácilmente. Es un manzano silvestre, para que lo entiendan. Se reproduce de tal manera que algún pájaro silvestre se comió una manzana, la llevó lejos, y básicamente ya pueden imaginarse cómo. Y esa manzana germinó. Por eso, en el bosquecillo de pinos hay muchos de estos árboles. Este tipo de inclusiones, de hecho, es una combinación bastante común. Y estos árboles que crecen bajo los pinos empiezan poco a poco a convertir tu pinar en un bosque mixto. Muy a menudo, los abedules aparecen, ¿ven? Ahí hay un abedul. Por cierto, aquí pueden ver cómo de hecho se forma una piña. En un mes o mes y medio más, esta pequeña piña, magnífica y hermosa, crecerá, aproximadamente hasta un tamaño de 2 a 3 centímetros. Y será de color verde. Ustedes se preguntarán, ¿para qué necesitamos saber esto? Y hay que saberlo porque, si se recolectan a tiempo y se preparan de la manera correcta, de estas piñas se puede hacer una mermelada de piña magnífica, por muy extraño que suene. En realidad es algo muy curioso. El sabor resulta muy agradable, algo entre una nuez y no sé, una tabla de pino. Y eso es justamente. Una combinación agradable, va muy bien con el té, también es excelente como vitamina y es muy beneficioso para la salud. Y de hecho, si hay muchas piñas cerca, no está nada mal recogerlas, en realidad no le causa ningún tipo de daño al árbol. Y con ellas puedes llegar a crear algo tan agradable y magnífico como esto. Pero recuerden que hay que hacerlo a tiempo, porque después las piñas se volverán así. Bueno, para nosotros piñas así ya no sirven para nada. Sin embargo, esas piñas arden muy bien. Además, los bosquecillos de pinos tienen otra cosa interesante. Vamos a mencionarla brevemente aquí. Si les interesa, haremos una continuación. Háganlo saber en los comentarios. El problema aquí es que los turistas, los aficionados a las excursiones y a las tiendas de campaña, suelen preferir acampar precisamente en los bosquecillos de pinos. Parece que en un bosquecillo de pinos todo es acogedor, agradable, cálido,
no hay mosquitos ni garrapatas. Allí siempre está seco, y en general, todo lo mencionado es realmente así. Pero en los bosquecillos de pinos habitan diversas criaturas. Por ejemplo, los alces jóvenes prefieren estos pinos para masticar brotes frescos. Les encantan, y allí también suelen instalarse los jabalíes y otros muchos animales. Estos animales buscan los bosquecillos por la misma razón por la que, de alguna manera, tú también lo haces. Allí es acogedor, no hay viento, es tranquilo, no se les ve, y simplemente pueden dormir allí. Si caminas por un bosquecillo, si miras un bosquecillo grande como el que tengo detrás, en realidad no se ve muy bien, pero si caminas por él, hay una gran probabilidad de que te encuentres con algo, algún animal que simplemente se ha instalado allí. Muy a menudo, en estos bosquecillos se encuentran pequeños claros de origen natural. Y así, por decirlo de manera simple, una enorme mancha cubierta de hierba como esta es simplemente un objeto de gran interés para aquellos que habitan en este bosquecillo. Y allí se instalan alces, corzos y jabalíes. En general, estos animales no son tan peligrosos, pero el propio interés de los animales por estos bosquecillos puede llevar a consecuencias desagradables. Ya hemos hablado muchas veces sobre los jabalíes, y también en general hemos hablado sobre los alces. En especial mencionamos que los alces pueden ser peligrosos en época de celo. Y por esta razón, al encontrar un lugar así, hay que pensarlo 10 veces antes de acampar allí. Seguramente recuerdan cómo les mostré las nevadas de este invierno. Y además, probablemente recuerdan que les dije que no se apresuraran a cortar los pinos que sufrieron por esas nevadas. Miren, ahí, esa es la copa de aquel pino que está recostado sobre otro pino. Se rompió, ya sea por el viento o por la nieve. Y ahora, ese grueso tronco cortado del árbol de pino no va a morir jamás. Y eso en general es bueno. Seguirá creciendo. De ese tronco cortado crecerá un pino frondoso y hermoso. Así es como sucede que estos pinos rectos y uniformes al final se vuelven hermosos y frondosos. Por cierto, allí donde hay más sol, miren con atención. Justo ahí se puede ver el proceso de cómo la yema del pino se abre. Eso también es bastante interesante si nunca lo han visto. Y seguramente les va a gustar. Miren, este interior verde es precisamente lo que serán las futuras agujas. Cuando crezcan, serán magníficas y suaves. Esta parte se desprenderá debido a que las agujas están creciendo, y de hecho, así es como sucede. La continuación de este tronco será un poco más tarde. Toda esta sección de color verde empezará a volverse leñosa con el tiempo, y esta punta crecerá todavía muchísimo más. De las varias ramitas que se vayan desarrollando poco a poco, luego crecerán otras ramitas adicionales. Al final, podremos contemplar esta auténtica maravilla de la naturaleza. Y si mientras estaban contando algo y grabando el video, su chaqueta de repente se les cae así de repente, lo primero que deben hacer en cuanto se levanten del suelo es fundamental que se aseguren de sacudirla muy bien antes de ponérsela, porque en primavera las garrapatas suelen verse bien cuando se suben así, y les encanta subirse a la ropa que se queda tirada. Por eso mismo, la clave para su seguridad es sacudir la chaqueta. Es un punto sumamente importante, ténganlo muy en cuenta. Bueno, eso es todo lo que quería contar sobre cómo en realidad crece el pino. A pesar de que la pregunta es sencilla y bastante ingenua, no todos lo saben, y espero que esta información resulte útil e interesante para muchos. Si realmente es así, por supuesto, apoyen el proyecto con un like. Eso es muy importante ahora. Y suscríbanse si quieren ver más videos sobre el bosque en su feed de recomendaciones. Gracias a todos por su atención, hasta la próxima y les deseo todo lo mejor.